tardes o noches para todos, a la hora que sea que estén escuchando esto. Hoy, como cada viernes, estamos presentando un nuevo episodio de nuestro podcast Notas al Margen. Pero en este caso vamos a estar hablando de una problemática muy compleja y preocupante que está y ha estado desde hace un tiempo ocurriendo en muchas partes del mundo, pero específicamente en nuestro país. Resulta que hace unos días se hizo viral en redes un video de un pintor colombiano de origen inga llamado Carlos Jacanamijoy. En el video el artista describe una serie de encuentros racistas que ha tenido a lo largo de su vida en Colombia y nos muestra lo que para muchas personas antes era desconocido. Y es que nuestra sociedad colombiana tiene una fuerte presencia del racismo en las percepciones de vida y en las interacciones con los otros. Jacanamijoy cuenta cómo, desde que se fue del país y se comenzó a destacar a nivel internacional en el campo de la pintura, solo entonces comenzó a recibir cierto respeto por parte de la sociedad colombiana, específicamente, como se refiere él, de la élite del país. Y digo cierto respeto porque solo se le otorgaba en cuanto a que era un personaje importante, destacado, mas el artista seguía recibiendo comentarios discriminatorios por el hecho de ser indígena. Así es como llegamos entonces al tema de hoy, la violencia sistemática hacia los pueblos indígenas en Colombia. Y es que, para aquellos de ustedes que no sabían, ya sea por falta de interés o porque este tema es muy censurado y en ocasiones justificado por los colombianos, para junio del presente año iban asesinados más de 34 indígenas de diferentes zonas de Colombia. Y esta cifra es demasiado alta si se juntan el total de los asesinatos y demás tipos de violencia de los últimos años en el país. Entonces, queridos oyentes, procedo a presentarles a la primera invitada de la noche. Ella se llama María José Ramírez, una periodista que se ha dedicado a lo largo de su carrera profesional a investigar y registrar la violencia a la que están expuestos los pueblos indígenas en Colombia. Bienvenida, María José. Muchas gracias por acompañarnos. Hola María José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación de esta tarde. Estamos muy contentos de tenerte acá hoy. Cuéntanos un poco sobre esta situación tan preocupante. ¿Cuál es la cifra estimada? ¿Quién o quiénes son los responsables de estos asesinatos a los indígenas? ¿En dónde están ubicados estos asesinatos? Y ayúdanos a saber un poco más sobre este tema que nos concierne a todos. Así es, María José. Como tú lo dices, esta situación de discriminación frente a los indígenas en el país se está saliendo de control. Es muy difícil, no solo porque existe exclusión y discriminación, sino porque ya se está llevando al otro extremo. Y esto es algo que no hemos observado en las últimas 2 semanas, sino que ya lo llevamos observando por las últimas 2 décadas. Ha habido muchos asesinatos, pero en realidad no existe un consenso en cuanto a la cifra precisa de las muertes a personas con etnia indígena. Por lo que pueden existir, consideramos, ciertos sesgos externos que pueden ser la causa de distorsión y contraste de los datos obtenidos. Un artículo de prensa de la BBC plantea que del año 1985 al 2016 han asesinado aproximadamente a 38.000 personas, únicamente en el departamento del Cauca. Por otro lado, según la Organización Nacional Indígena, desde el 2016 sistemáticamente se han asesinado alrededor de 200 indígenas en diferentes zonas del país. Otra cosa que me parece muy relevante mencionar y es que la guerra no solo ha afectado a las personas de ciudades, sino que sistemáticamente los pueblos indígenas también han sido vulnerados en estos últimos 30 años. La violencia no hace parte solamente de un pedazo de Colombia, hace parte de todo. Esto es una constante en el proceso de conformación política. Medicina Legal de Colombia informó que al menos 83 indígenas habían sido asesinados en lo que iba del 2019 hasta noviembre. Y en este mismo año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU reveló que se asesinaron más de 65 indígenas Nasa. Se puede decir que hay un mínimo de 45.081 asesinatos de indígenas en las últimas 2 décadas en Colombia. Esta cifra es completamente alarmante y podemos darnos cuenta que esto solamente hace parte de un pedazo pequeño de Colombia. Ni siquiera se tienen en cuenta todas las regiones del país. Por lo tanto, considero que es importante mencionar que la cifra es solo un punto de partida para empezarse a imaginar lo que es el número de asesinatos contra personas de la etnia. Muchas gracias por tu explicación, María José. Siento que esta contextualización nos sirve para entender un poco más las vulneraciones a las que se ven expuestos los pueblos indígenas. Ahora bien, ya que hemos revisado las cifras y la forma en que se está dando esta problemática en el país, vamos a proceder a recibir a otras 2 invitadas en el capítulo de hoy. Ellas son Gabriela Romero y Valeria Merizalde, 2 psicólogas que nos van a dar una posible explicación sobre el porqué y los diferentes motivos que impulsan este tipo de violencia en el país.
Muchas gracias por la invitación, María José. Las cifras que nos acaban de contar nos pueden abrir las puertas a una discusión muy interesante sobre las políticas de reconocimiento y cómo la matriz colonial se puede expresar en este tipo de violencias. Valeria, ¿tú crees que puede haber un corte transversal entre la violencia que se infringe contra los grupos indígenas y los diferentes esquemas del pensamiento colonial? Sí, Gabriela, en mi opinión, la historia de Colombia se ha visto atravesada por un esquema de violencia que ha afectado a miles de colombianos y entre ellos están los pueblos indígenas. También creo que para hacer un acercamiento a esta experiencia de violencia es muy relevante analizar cómo la experiencia colonial a la que fue sometido el territorio colombiano ha llegado a marcar toda una manera de sentir y vivir, y de esta manera se han llegado a configurar diferentes identidades alrededor de la colonialidad. Esta configuración colonial de identidades está atravesada por la internalización de estructuras sociales de poder que de cierta manera han instaurado un modo de pensar al individuo blanco y al individuo indígena desde la otredad. Con esto en mente, la violencia contra los pueblos indígenas en Colombia se puede entender como una manifestación de la matriz colonial que está arraigada en el pensar y actuar del colombiano. Sí, todo esto es muy interesante y creo que también podemos analizar más de fondo cómo estas estructuras coloniales realmente nos han afectado como colombianos. Colombia ha tenido muchos hechos y aspectos que contribuyen a los diversos aspectos de violencia que existen en el país. La violencia que han sufrido los distintos pueblos indígenas se ve atravesada por diferentes aspectos, no solo por los puntos estratégicos en los que se encuentran ubicadas las comunidades, sino también por las matrices y pensamientos coloniales que nos han impuesto. El simple hecho de que en nuestra sociedad se asocia al indígena como sucio o bruto se le atribuye claramente a una ideología colonial que se nos ha impuesto. El hecho de que se le atribuya cierto valor a una persona dependiendo de su determinada casta o raza es la propia colonialidad del ser. Como nos dice Carlos Jacanamijoy en su documental de experiencias de racismo, a los indios desde pequeños se les obliga a rezar más para de alguna manera salvar su alma. Él también nos cuenta cómo la palabra o el dicho no sea tan indio es para indicar a una persona boba o maleducada. Este tipo de discriminación y racismo sutil hacia los indígenas que está presente en nuestra sociedad claramente abarca un sistema de creencias coloniales que nos han hecho siempre asociar al indio con lo sucio, con lo malo o con lo estúpido. Sí, más allá de tener en cuenta este tipo de violencias y de racismo que es muy sutil, también es muy importante hablar sobre la violencia física y directa que existe frente a ellos, también teniendo en cuenta todo lo que nos contó María José. En Colombia son evidentes las altas cifras de asesinatos y genocidios hacia las diferentes comunidades indígenas, y esto implica también una relación entre matrices coloniales que han sido arraigadas a nuestro pensamiento, desde la historia y la violencia que se ha generado hacia estas comunidades. Al mismo tiempo, estas comunidades han intentado defender sus tierras sagradas y sus conocimientos, pero los grupos armados han interrumpido en esto y en sus costumbres, en sus tierras, y se han creído superiores pensando que ellas no tienen el mismo valor que ellos tienen para aportar, y así también se ejerce cierto tipo de violencia armada sobre ellas. Y más allá de esta violencia armada, también es muy importante pensar cómo nosotros tampoco condenamos estos actos, sino que pensamos que esas vidas no tienen el mismo valor que otras y dejamos que este tipo de violencias pasen sin que se vuelva un tema del que todos hablamos y queda un poco ignorado cuando en realidad es algo muy grave, y creo que es porque tenemos ese mismo pensamiento de pensar que esas vidas no son tan valiosas como otras. Y toda esta problemática no se queda aquí porque también hay otros fenómenos como las políticas de reconocimiento que también contribuyen a esta violencia. Totalmente de acuerdo, estas políticas de reconocimiento también son gran parte de la búsqueda hacia el blanqueamiento y hacia el problema esencial del sujeto colonizado, que termina siendo estas políticas de prejuicio. Tal cual, Gabriela. Es como si el sujeto colombiano estuviera construido a partir del deseo del colonizador, y por lo tanto nuestra construcción se crea con base a ese ideal colonial, y así terminamos construyendo un inconsciente colectivo en el que buscamos el blanqueamiento, y esto se puede ver en los actos constantes de violencia hacia los grupos indígenas. Sí, de acuerdo. Las políticas de reconocimiento contribuyen a la violencia contra las poblaciones indígenas en Colombia, en tanto que se potencia la segregación y justifican la violencia contra los mismos. Por un lado, los indígenas se enfrentan con dos opciones para subsistir en la organización social colombiana: o se adaptan a las normativas y reglas tradicionales de la sociedad, rechazando completamente sus raíces, tradiciones y cultura de la que provienen, y adoptando las dinámicas de vida del resto de la población, o se apropian del estereotipo discriminatorio en la que se vuelven personajes exóticos con determinados trajes para servir como un atractivo frente al resto de la población colombiana. Muchas gracias por su intervención, Valeria y Gabriela. Ahora, como último punto del capítulo de hoy, a modo de conclusión, José Pablo, defensor del pueblo, va a recapitular los temas discutidos por los anteriores invitados. Un placer estar acá, María José.
Es claro que los indígenas son una población sujeta a las dinámicas tanto de reconocimiento como de blanqueamiento, considerando que existe otra población que tiene un poder sociopolíticamente coactivo que empuja a estas minorías hacia arquetipos del ser humano concebidos por sociedades dominantes. Y de esta manera no solo se reprimen las culturas y tradiciones de poblaciones nativas de territorios colonizados, sino que se arrasa con las instituciones y normativas que lo constituyen, haciendo que se pierda un criterio auténtico y original de sociedad. Y pues es una cagada total, porque cada vez nos volvemos más homogéneos globalmente, desconociendo nuestra esencia para parecernos a países primermundistas. Y pues así empezamos a valorarnos con estándares impuestos por fuerzas extranjeras. Definitivamente ser una minoría en cualquier sociedad va a implicar la presencia de fuerzas sociales que van a intentar moldear las conductas y comportamientos de los individuos, atentando así con años y décadas y siglos de construcción de instituciones y normativas por estas minorías. También existe una serie de implicaciones contenidas ante esta falta de respeto de la sociedad para con estas comunidades, y es en primer lugar la no existencia de las personas que constituyen estas minorías. Digamos que al ser un conglomerado que no acata las normas que las mayorías establecen, estas poblaciones empiezan a ser víctimas de las políticas de reconocimiento, haciendo que sean menos conocidas progresivamente y de esta manera empiezan a adquirir el concepto de una vida prescindible y por lo tanto destruible. Para evitar este proceso de desaparición, las minorías tienen que empezar a seguir los patrones que indican las dinámicas sociales para no ser reprimidos y categorizados como un obstáculo. Lo que se podría proponer, lo que yo digo que se podría proponer para combatir esta compleja problemática, es que estas poblaciones no sean del todo sus costumbres y tradiciones, sino que intenten cómo incorporarlas a las normativas de los colonizadores, ya que no son perfectamente excluyentes. Es el caso de los emprendimientos emergentes hoy en día, en donde se está buscando empoderar a estas culturas nativas colombianas, dándoles cabida en estos mercados tradicionales. De esta manera se generan en primer lugar oportunidades laborales que funcionan como alternativa para aquellos comercializadores de narcóticos para tener un sustento sin tener que incurrir en el costo de oportunidad que implica estar involucrado en actividades ilícitas. También que las comunidades indígenas hagan presencia en las dinámicas de mercado de la sociedad permite visibilizar más sus costumbres y tradiciones, aumentando así su reconocimiento y disminuyendo en paralelo la represión del Estado. Muchísimas gracias a todos los ponentes y gracias a ustedes, los oyentes, por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo capítulo donde discutiremos vacunas, la salvación o un mecanismo de control social. Por el momento los dejamos y recuerden, siempre crítico, nunca incrítico.